Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con buen corazón, con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esa es la palabra que vamos a estar analizando hoy, estudiando, dándole gracias a Dios por que nos permite pues estar acá. Saludamos a Jenny, que se acaba de unir a la transmisión, a mi hermana Ampie, Vilma Ampie, o no me acuerdo el nombre, Jennifer Ampie, de Guapiles. Saludamos también a mi hermana Ampie. Muy bien. Amén, mi hermana. El capítulo 22 de Colosenses, perdón, el versículo 22, en esta versículo 22 y hasta el capítulo 4, verso 1, está tratando lo que tiene que ver con las relaciones laborales, ¿de acuerdo? O sea, como note usted, mi hermana y mi hermano, que ha venido hablándole a los diferentes grupos, ¿de acuerdo? Primero le habló a matrimonios, después le habló a los esposos, luego a las esposas, luego a los hijos. El apóstol aquí está escribiéndole a la iglesia de Colosas, partiendo de lo que ya le había informado su colaborador, ¿verdad? Epafras. Entonces el apóstol les está escribiendo porque él sabía la situación de la iglesia colosense. Y él no quiere dejar nada por fuera. Entonces cuando nosotros leemos este texto bíblico, nos damos cuenta que el apóstol está hablando directamente a los siervos, verso 22. Y cuando nosotros vemos la palabra siervos, tenemos que saber que siervos literalmente es esclavos, porque él está hablando a personas que son esclavas. Tal vez eso nos puede sonar un poco extraño, ¿verdad? Pero es que en los tiempos en que Pablo escribe, la esclavitud era totalmente normal. O sea, no era prohibido, era parte de la organización de las sociedades. Era normal que existiera la esclavitud. Ya hoy en día no, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos sí era normal. La esclavitud fue prohibida desde el año 1948. Estamos hablando que esto fue hace, no sé, 48, más de 70 años. Tendríamos que sacar bien la cuenta, como 90 años de que la esclavitud fue prohibida. Pero en aquel tiempo la esclavitud era algo muy normal, ¿verdad? A pesar de eso, aún hay esclavos. Muchos, hay millones de esclavos en otras partes del mundo. Aquí en Costa Rica no necesariamente, pero hay países donde la esclavitud todavía se da. Países como India, como China, ¿verdad? Como Nigeria. De hecho, esos son de los países con más esclavitud actualmente. Repito, ahora ya no es normal, pero en aquellos tiempos, en los tiempos en los que Pablo escribe, la esclavitud sí era normal. Entendiendo eso, no tenemos que extrañarnos de que Pablo le esté escribiendo a los esclavos, por eso, porque era algo normal. Y entonces les dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Lo que era el equivalente a siervos en los tiempos de Pablo
Hoy en día pudiera decirse que es el equivalente de hoy somos todos los que trabajamos. Ya no trabajamos en forma de esclavitud, pero sí trabajamos por un salario, ¿verdad? Hay que cumplir un horario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es como que nos esté hablando a nosotros, a todos los que tenemos un trabajo. ¿Y qué nos dice? Que obedezcamos. Que obedezcamos. En este caso, el apóstol le dice a vuestros amos terrenales. En este caso sería a nuestros patrones. ¿De acuerdo? Todos los que trabajamos tenemos un patrón. Entonces dice, obedezcan. Obedezcan a sus patronos. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Lo ve? O sea, eso quiere decir, no sirviendo al ojo es como no trabajando para que lo vean, ¿verdad? No para que lo estén viendo. Como esas personas que están trabajando, pero cuando está el patrón a la par, trabajan bastante, pero cuando el patrón no está, entonces ya no trabajan. Entonces, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Hay personas que se encargan de eso, de servir al ojo como para agradar a las personas. Lo que nosotros le llamamos constantemente normalmente los aduladores. La gente que es aduladora, esa gente que apenas llegó el patrón, ¿verdad? El jefe, ahí está haciendo más bien más de la cuenta. Pero solamente es como para adular a la persona. Son falsos, no son gente genuina. Entonces el apóstol dice, ustedes deben obedecer a sus amos, en este caso ya entendemos que es a los patrones, ¿verdad? Pero no como queriendo agradar a los hombres, ¿de acuerdo? Sino más bien dice con corazón sincero. El corazón sincero tiene que ver ahí con la sencillez de corazón, con, la, con una actitud que realmente sea honesta, temiendo a Dios. ¿Por qué temiendo a Dios? Porque no necesariamente lo que el apóstol quiere es que temamos a los hombres, sino más bien que temamos es a Dios. Entonces, que sea con un corazón sincero, con un corazón sencillo, pero temiendo a Dios. Déjenme poner el abanico para que los zancudos no me coman aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contexto en el que el apóstol está escribiéndole a su audiencia en Colosas, diciéndoles, ustedes deben obedecer a sus amos, no como personas que andan adulando, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, les dice a estos hermanos, ¿verdad? Y nos lo dice a nosotros hoy, a todos los que tenemos un trabajo, todos los que hacemos algo. Todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón. De corazón quiere decir desde el alma, desde lo más profundo. Como para el Señor y no para los hombres. Otra vez insiste el apóstol en hacer las cosas como para el Señor, no para los hombres. Y esta es una lección, esta es una enseñanza que nos da el apóstol Pablo a todos los cristianos. Lo que nosotros hacemos debemos hacerlo con una honestidad de nuestro corazón, con una sinceridad, con una entrega, de manera que lo que hagamos en realidad no lo estemos haciendo para quedarle bien a un hombre, sino, dice, como para el Señor. O sea, como si fuera directamente para el Señor. Lo que hagamos, a lo que nos dediquemos. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, en edad de colegio, que nos mandaban a recabar unos zanjos, y esos zanjos había que dejarlos bien bonitos, había que dejarlos, que se vieran bonitos, si no, no se lo pagaban a uno. Bueno, pues esos zanjos hay que hacerlos como si fuera para el Señor. Pero si su trabajo es algo más profesional, como, qué sé yo, como ser maestro, como ser un policía, bueno, como para el Señor. Hacer el trabajo lo mejor que podamos, tomando en cuenta que lo que estamos haciendo es para servir a Dios y no a los hombres. Aunque servimos a los hombres, pero cuando lo hacemos como si fuera para el Señor. Sabiendo, dice el verso 24,
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A veces nosotros queremos recibir la recompensa de las personas, pero a veces no recibimos la recompensa y más bien por el contrario recibimos desprecio, recibimos poco valor de lo que nosotros hacemos. Todos nosotros en algún momento hemos hecho algo y nos esmeramos para hacerlo, y cuando vemos a la persona que se lo hicimos, ni mente le puso, ¿verdad? O sea, fue algo así como lo ve como algo sin importancia. Pero ¿qué nos dice el Señor hoy? Que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Es el Señor el que nos va a premiar, es el Señor el que nos va a recompensar, porque es a Él que servimos en todo lo que hacemos. Siempre en las cosas espirituales todo opera tan diferente de lo natural, porque en lo natural, cuando yo digo lo natural, es en lo que no es espiritual, ¿verdad? En lo natural, nosotros nos movemos por recompensas materiales. Y si nos recompensan materialmente, pues vamos bien. Pero realmente lo que nosotros debemos tener en cuenta como cristianos es que la recompensa de lo que nosotros hagamos viene de Dios. Aunque los hombres no nos lo recompensen. Conocemos personas que han hecho cosas maravillosas, como por ejemplo a cuidar un anciano, que no es nada, que no es papá, que no es la mamá, simplemente lo cuidó y lo bañó y lo limpió y hizo de todo. Y de pronto eso no es agradecido por nadie. O por ejemplo cuando se adopta un bebé y nadie agradece eso. Pero el Señor sí mira todo eso. Ese trabajo que usted hace, que tal vez nadie se lo está valorando, porque usted dice, me mato, hago y nadie lo ve. Pero usted tiene que saber que usted va a tener una recompensa por ese trabajo que usted hace, que es de parte del Señor. Entonces, yo sé que a veces cuesta, a veces uno quiere ver la recompensa pues en físico, ojalá hasta traducida en colones, ¿verdad? En dinero. Pero no siempre es así. A veces el mundo es muy injusto y no nos valoran por lo que hacemos. Pero el Señor sí nos va a recompensar. Y tenemos que tener esa esperanza presente y que nos dé la alegría para seguir adelante en lo que estamos haciendo. En el verso 25, el apóstol habla del que hace injusticia. El que hace injusticia, el que hace lo malo, el que hace lo que no es justo, el que hace lo que es incorrecto. Dice que el que hace injusticia recibirá la injusticia que recibiere. Recuerde que en el contexto estamos hablando de trabajadores, ¿verdad? Incluso, aquí hay jóvenes que me escuchan, como April, no sé si hay más, supongo que sí hay más. Aquí está Ariana, aquí está Valerie, aquí está todas las niñas, las muchachitas de mi hermano Jesús, las hijas de mi hermana Vilma. Ustedes que no tienen todavía un trabajo, ¿verdad? Un trabajo remunerado, como trabajar está mi hijo Leiner, por cierto, que me ayuda mucho aquí en la casa, pero me refiero que no hacen trabajos remunerados, que lo que están dedicados es a estudiar. Ustedes tienen que saber que ustedes también, si ustedes lo hacen con como dice aquí, con el corazón, con sencillez de corazón, ese es su trabajo, estudiar es su trabajo. Ustedes están dedicados a eso ahorita. Y ustedes van a recibir la recompensa algún día. Porque a veces dejamos eso por fuera, ¿verdad? Los estudiantes, yo siempre he dicho que el trabajo del estudiante es eso, es estudiar. ¿De acuerdo? Ya cuando termina el tiempo del estudio, pues va entonces a trabajar ya en un trabajo formal. Pero por ahora, los que estudian, ese es su trabajo. Y esto que estamos enseñando va para ustedes. Dice el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Y este es un principio de vida. El que hace lo malo, el que hace lo que es injusto, lo que no le agrada a Dios, va a recibir la injusticia que hace.
ese recibir tiene que ver con recoger. Por eso hay un proverbio que dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Es lo mismo que estamos hablando aquí. ¿Y por qué? Porque no hay acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritismos con nadie. Tenemos que tener presente que Dios definitivamente, y siempre esto lo hemos dicho, y a veces uno lo repite y puede sonar hasta repetitivo, pero es una verdad. El bien que hacemos recibe una recompensa buena. Si hacemos el mal, pues va a recibir una recompensa, y esa recompensa es una consecuencia, como decía, por cierto, mi sobrina en la enseñanza pasada. Siempre así eso va a ser. ¿De acuerdo? Entonces es lo que estamos viendo acá. Esto de los, bueno, me falta con el versículo 4:1, capítulo 4, versículo 1, porque hasta aquí vemos que le está hablando a los empleados, por decirlo así, a los que somos empleados, ¿de acuerdo? Pero ahora va a hablarle en el versículo 1 a los amos. Los amos son los que tenían esclavos. Hoy día, como ya no existe esclavos, por lo menos aquí en Costa Rica, entonces ya no existen amos. Ahora lo que existen son trabajadores, ¿verdad? Y patrones, patronos, ¿verdad? Entonces, este asunto que está tocando el apóstol Pablo aquí a los amos es como decir patronos o patrones. Por eso dice el versículo 4, amos, que lo que quiere decir realmente es señores, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Es como que esté diciendo, patrones, sean justos, hagan lo justo o denle lo justo y lo que es recto, o sea, que sea equitativo, que sea justo con vuestros empleados. ¿De acuerdo? Porque los patrones que tienen empleados ya no son esclavos, ya son empleados. O como le llaman ahora, colaboradores. Hagan lo que es justo con ellos. Sabiendo, dice, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, los patrones están llamados a ser justos y a ser rectos con los empleados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un amo en los cielos. Y a nosotros nos gusta que nuestro amo, que es Dios, sea justo y recto con nosotros como patrones. ¿Por qué nosotros vamos a ser injustos con nuestros colaboradores? Ustedes saben que yo, en mi trabajo secular, es dirigir una escuela. Y bueno, tenemos bastantes personas a cargo. Yo como patrón o como director de esa escuela, estoy llamado a hacer, que ahí hacer tiene que ver con suministrar, como diciendo, esté haciendo lo que es justo y lo que es recto con los colaboradores que están ahí, con las maestras, con los guardas, etcétera, etcétera. Lo que es justo, lo que es recto, lo que es equitativo. No debemos hacer injusticia. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el que hace injusticia recibirá su recompensa por esa injusticia que hizo. Y a veces los patrones cometemos el gran error de ser injustos. Trabajo 8 horas y le pago 6. Le venían 100,000 colones de pago y le rebajo 15,000 o 20,000 colones. Así, simplemente porque ese patrón así lo decidió. Y entonces dice la palabra, denle lo justo. Lo que él se ganó, eso es lo que usted tiene que pagarle. Lo que la ley dice, lo que es justo. ¿Ve? Todos hemos sido, todos tenemos una relación de trabajadores. Quizás no todos tenemos una relación de patrones, pero los que sí tienen
función de patrón, deben escuchar esta palabra. Ser justos, ser rectos con sus empleados, con sus trabajadores. Ser amables, cuando digo amables, no necesariamente la amabilidad es sinónimo de debilidad. Ser corteses, ser amables con sus empleados. A veces hay patrones o jefes o directores que son déspotas con sus trabajadores, son odiosos, los tratan mal, los ven por debajo del hombro, los miran como empleados de segunda, y eso no está bien, porque al fin y al cabo nosotros también somos siervos de Dios. Yo estoy hablándole a cristianos, y a nosotros no nos gustaría que nuestro amo nos trate mal. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ir a tratar mal a nuestros empleados? Es la misma relación que está haciendo el apóstol aquí. El respeto, la consideración, el trato justo, el pago justo por el tiempo justo que trabajan, no quitándole lo que se han ganado. Hay patrones que tienen a sus empleados trabajando y cuando los echan, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen recorte de personal, no le quieren pagar ni siquiera sus prestaciones. Buscan la manera de cómo pagarles menos. Eso no está bien, eso es injusto. Todo eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Es cierto que aquí está hablando de un contexto de esclavitud, pero nosotros tenemos que entenderlo en nuestro contexto. Eso es lo que se llama contextualizar. De hecho, Efesios toca este tema. Efesios capítulo 6, en el versículo 5, dice así, Efesios 6, 5 al 9. Escuche usted, hermano, si tiene su Biblia lo busca, excelente. Si no, escuche. Efesios capítulo 6, versículo 5. Está tocando el mismo tema el apóstol. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Si lo pudiéramos traducir a lo nuestro, a nuestro contexto hoy es: trabajadores, colaboradores, obedezcan a sus patrones con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, es decir, con una obediencia que salga desde el mismo corazón, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Nota, hermano, el paralelismo que hay entre este pasaje y Colosenses? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Por qué? Porque en estos tiempos en los que Pablo escribe, habían esclavos, pero también habían personas libres que trabajaban igual como trabajamos hoy, pero eran más los esclavos, habían más esclavos que libres, pero habían de los dos. Y en el versículo 9 de Efesios 6 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Escuche esto, en Efesios 6:9, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Dos cosas nos quiere enseñar. Primero, debemos aprender a tratar a nuestras personas que tenemos a nuestro cargo con amor, con sabiduría. Hay que ser firme, a veces hay que ser firme y a veces hay que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones a las personas que trabajan con nosotros no les gusta. Porque algunas veces las personas se confunden, especialmente cuando somos cristianos. Hay personas que creen que pueden hacer lo que quieren con esa persona cristiana y que esa persona cristiana, como es cristiano, no me va a decir nada. Eso es un error, es un error. Hay que corregir y si hay que tomar medidas, pues hay que tomarlas. Pero lo que no, como dice aquí, dejando las amenazas ya como la mala intención, ¿verdad? Como
como tener a la persona ahí amenazada, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, ¿verdad? Incluso en estos tiempos, hasta amenazar hasta con latigarlos, con castigarlos con castigo físico, y por qué no hasta la muerte. El apóstol dice, dejando las amenazas. Sabiendo, pero quiero ver esta segunda cosa que quiero señalar es, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol? El mismo Dios de los esclavos es el mismo Dios de los amos. Hoy día, el mismo Dios de sus empleados, los que tienen a cargo empleados, o colaboradores, como se le llama más ahora, el mismo Dios de esos colaboradores es el mismo Dios suyo. O sea, el mismo Dios que salvó a ese colaborador cristiano es el mismo Dios que te salvó a ti. Y en el día del juicio, al mismo Dios que le va a dar cuentas ese trabajador, colaborador suyo, le va a dar cuentas a usted. Y ahí van a ser exactamente iguales. Por eso él dice, para él no hay acepción de personas. Usted puede tener un puesto muy alto ahorita. Usted puede ser, hay personas, hermanos, que tienen, por lo menos aquí en la iglesia, pues no tenemos ese tipo de jefes, de patrones, pero hay personas que tienen cientos de trabajadores a su cargo. Gente de mucho dinero. Y que de verdad creen que ellos son como de otro planeta. Ven a la gente con desprecio, ven a sus empleados como personas de quinta categoría, los ridiculizan, los hacen sentir mal. Lo que ellos no saben es que esos empleados van a estar un día delante de Dios. Y estar delante de Dios es algo que le va a suceder tanto a los cristianos como a los inconversos. Y ese patrono también va a estar delante de Dios. Y decía un predicador que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y ahí vamos a estar desnudos, ahí vamos a estar cara a cara con Dios en un juicio donde el patrono no va a poder ver a su empleado y decirle, ven acá, recójame eso. No, señor, ahí se acabó su grandeza, su orgullo, ahí se acabó. Entonces, ¿con qué necesidad nosotros vamos a ser ese déspota, esa persona que se cree por encima del otro, si al final y al cabo todos vamos a terminar delante del gran amo y del gran Señor que es Dios? Entonces, cuando nosotros tratamos a una persona con desprecio, cuando nosotros tratamos a una persona como haciéndola sentir que es menos que nosotros, siempre tenemos que tener en cuenta que delante de Dios somos iguales. Y que por mucho que tengamos o por poco que tengamos, seguimos siendo iguales delante de Dios. Y el día que nos morimos, si somos cristianos, nacidos de nuevo, vamos con Cristo. Y ahí nos vamos a ver con ese cristiano colaborador que humillé aquí en la tierra. Ahí lo voy a ver en el cielo. Y nos vamos a ver y ahí no vamos a ser jefes de nadie. Excepto que Dios nos ponga, bueno, ya eso es un tema de recompensas, que tiene que ver con recompensas, cuando la Biblia habla de que nos va a poner como cabeza y a dirigir y esas cosas. Pero no porque seamos más que nadie, sino por un tema de recompensas. Entonces no hay razón para humillar a nadie. Lo que el apóstol está tratando aquí es decir, sea justo, sea recto, sea equitativo, sea justo, no sea injusto. Con respecto a esto, bueno, esto lo podemos ampliar después. Lo cierto del caso, mis hermanos, es que bueno, sí, aquí hay un detalle que quería mencionar con respecto a los patrones, o los jefes, o los directores, a las personas que tienen empleados a cargo. Si estos patrones de hoy en día
manifiestan o manifestáramos un cuidado sobre nuestros trabajadores, ser comprensivos, ser compasivos, ser imparciales, eso va a ayudar muy probablemente a la motivación de los empleados para trabajar mejor. Usted me puede decir a mí, porque yo sé que en esto siempre saltan las excepciones, porque siempre van a haber excepciones. Nunca nada es completamente negro ni completamente blanco. No falta quien se quiera aprovechar de su compasión, de su imparcialidad, de su amor, de su humanismo. Siempre va a haber alguien que quiera aprovecharse de eso. Pero lo que tenemos que entender es que una cosa no anula lo otro. Es decir, el fin no justifica los medios. No porque una persona me hace quedar mal por mi humanismo y por mi buen trato con los demás, yo digo, ahora me las desquito con todos. Ahora voy, como dice el dicho, arriando parejo contra todos. No. Es muy importante la motivación. Y aquí todos somos, o somos empleados o somos patronos. O somos de las dos, porque todo patrón tiene un jefe. Nadie es completamente solo. Siempre tenemos a alguien por encima. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la parte humana, especialmente si somos cristianos, no debemos perderla. No debemos perder la imparcialidad. Y los que somos trabajadores debemos saber corresponder a ese humanismo, a esa imparcialidad de nuestros jefes y no aprovecharnos de ello. Entonces ve que ahí nos habla tanto a patrones como a trabajadores. Bien, mis hermanos, con respecto a la primera parte de la enseñanza, es eso que vimos hasta ahorita, lo que tiene que ver con la relación entre patrones y trabajadores. En segundo lugar, quiero hablar un poquito sobre lo que es la segunda parte y lo que tiene que ver con la oración, que es justamente lo que tenemos aquí en el capítulo 2 y 3. Bueno, vamos a ver capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a leerlos para avanzar. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. En reiteradas partes la Biblia, en varias partes la Biblia, nos habla de la oración. Y aquí nos llama a perseverar, a seguir perseverando. Y es una orden, es un imperativo, es una orden que Dios está hablando. Es una orden tipo exhortación. Perseverad en la oración. Persistir, perseverar ahí tiene que ver con persistir. ¿De acuerdo? Insistir, ser persistente, persevere en la oración. Algunas personas a veces me dicen, es que yo no sé orar, pero orar es hablar con Dios. Orar tiene que ver con, de acuerdo a lo que los diccionarios nos dicen de orar, es ansiar, como querer algo, acercarse a alguien ansiando algo de esa persona. Eso es orar. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros oramos. Nos acercamos a Dios ansiando, deseando, queriendo algo de Él. O puede ser también la oración de acción de gracias, que es agradeciéndole a Dios. Sobre la oración es muy importante y a veces no tomamos en cuenta, hermanos, a veces los afanes de la vida, a veces
Incluso les voy a decir algo, para los que estudiamos la Biblia de una manera más seguida, como es mi caso, digamos que tengo que estar preparando sermones para 3 días a la semana y atendiendo muchos casos, tanto de la iglesia como del trabajo. A veces nosotros descuidamos la oración, pero no debe ser así. Debemos siempre tomar un tiempo para estar quietos y reposados en oración. Debemos hacerlo. Ir a la presencia de Dios, acercarnos, Señor, vengo delante de tu presencia, un tiempo exclusivamente para orar. Es cierto que vivimos una vida de oración. Eso es totalmente cierto. Y que en todo momento donde estemos, estamos en constante comunión con Dios y dándole gracias a Dios y orando por una cosa y orando por la otra. Eso es cierto. Pero también es bueno y es recomendable tener un tiempo de oración. A la hora que usted le quede mejor, algunas personas dicen que es en la madrugada. Yo honestamente no estoy tan convencido de que tiene que ser a una hora X. Simplemente tener un tiempo de oración. Si a usted le bendice orar en la mañana, ore en la mañana. Pero si usted por alguna razón no puede orar en la mañana, pues ora en la tarde o ora en la noche. El tiempo que usted disponga para orar. Versículos que hablan sobre la oración, muchos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, perseveraban unánimes en oración. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tiempos de oración. Aquí tenían tiempos de oración. Como el tiempo de oración que tuvimos el miércoles por los niños. Como los tiempos de oración que tenemos en la iglesia antes de predicar, antes de los sermones. Y así tenemos que ir propiciando espacios para orar. Y en nuestra casa también tenemos que hacerlo. Las damas de la iglesia tienen su grupo de WhatsApp. Y ahora, en una de estas semanas anteriores, tuvieron un tiempo especial de oración. Y así debe ser. Con objetivos claros. Y definidos. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Vamos a orar una semana por tal cosa. La oración es parte importante, vital del cristiano. No debemos menospreciar lo que la palabra del Señor dice sobre la oración. Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De acuerdo? Vamos a ver más pasajes, así brevemente, Hechos 6:4. Y nosotros, este es muy importante este pasaje. Este pasaje es importante porque aquí se estaba dando una situación en la que las viudas estaban siendo desatendidas. Estoy hablándoles del capítulo 6 de Hechos. Y estas viudas estaban siendo desatendidas y entonces estaba haciéndose un reclamo a los discípulos por eso. Entonces los discípulos lo que hicieron fue convocar a un grupo a un grupo de personas y escoger de ahí personas que sirvieran a las viudas, ¿verdad? Que sirvieran a las mesas donde estaban las viudas, como que estuvieran al servicio de las personas que lo necesitaban. Entonces dice la palabra que escogieron a 7 varones de buen testimonio, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que hicieran ese trabajo. Y dicen los discípulos, y nosotros, dice, refiriéndose a los discípulos, nosotros persistiremos, estos eran los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Persistir en la oración es algo que debemos hacer todos. Orar, clamar al Señor por las diferentes peticiones que tenemos, por las angustias, por las alegrías, darle gracias, por nuestros hijos, orar, por nuestra esposa, por el esposo, las que lo tienen, orar, orar, orar sin cesar, dice Tesalonicenses. Creo que ahorita lo vamos a leer. ¿Qué le dice el mismo apóstol Pablo a los romanos? Gozosos en la esperanza, Romanos 12:12. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Está usted siendo constante en la oración? ¿O está siendo perezoso en la oración? Nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a estar siendo inquietados a más. Pero si usted no lo está haciendo, si usted no está orando, si usted no está teniendo un tiempo para orar, usted debe comenzar a hacerlo. Así como tenemos 3 tiempos de enseñanza semanales, los miércoles, los viernes y los domingos, asimismo tenemos que tener un tiempo de oración. Orar, orar, orar. Constantes en la oración. En todo momento, en su carro, en su bicicleta, en su casa, en su cocina, constantes en la oración. No siempre esta oración se reduce a un espacio físico. Esta es una situación que se ha mal interpretado. Que oramos solamente cuando estamos en un cuarto, hincados, ¿verdad? Eso es una parte de la oración. Pero no tenemos todo el día para estar en esa actividad. Entonces, tenemos un tiempo de oración, en privado, como usted lo disponga, pero tenemos también una vida constante de oración. ¿De acuerdo? Entonces, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, debemos ser constantes en la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí están las dos cosas que yo dije. Primero, llevar las peticiones delante del Señor. Usted, hermana que me escucha, hermano que me escucha, nosotros debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios. Es a Él a quien le vamos a pedir. Dios escucha a sus hijos. Hablemos con Dios, planteémosle nuestras situaciones, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros temores. Pero también dice con acción de gracias. ¿De acuerdo? Entonces y vea que dice, por nada estéis afanosos. A veces nos afanamos más de la cuenta. Si no sean conocidas vuestras peticiones, no se afane, póngala delante de Dios. Eso nos enseña Filipenses 4:6. Y una más está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Que es el famoso versículo, orad sin cesar. Debemos presentarnos siempre en oración delante del Señor. Orad sin cesar. No debemos, hermanos, discúlpenme que sea tan insistente, no debemos descuidar nuestra oración. A veces el tiempo se nos va en chucherías, como cuando usted le da plata a su hijo o a su hija, y usted lo ve que solo compra picaritas, confites. Bueno, ahora lo gastan en recargas de teléfono, ¿verdad? Pero no se compran un mango, no se compran algo que les sustente. Gastan la plata en chucherías. No gaste su tiempo en chucherías. No gaste su tiempo en chucherías.
Gaste su tiempo en cosas productivas. Escuche la palabra del Señor. Escúchela, tome su tiempo, sus 3 tiempos. Lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, hay hermanos y hermanas que creen que con un día que se congregan ya está bien. Suficiente con eso. Más bien de pronto hasta sienten mucho, que un día de congregarse es mucho. Dios guarde 2 y menos 3. Y yo le digo a usted con mucho cariño en esta noche, pero se lo digo con toda la seguridad. El tiempo que usted dedique al Señor en estudio de la palabra, en oración, en comunión con Dios, es un tiempo que usted lo va a agradecer. Porque su vida espiritual va a comenzar a crecer de una manera que usted se va a quedar impresionado. A veces las personas quieren crecer espiritualmente y quieren tener mejores matrimonios, mejores hijos, mejores trabajos, pero no dedican el tiempo que tienen que dedicarle a Dios. Están afanados en su vida. Por eso Colosenses mismo nos enseña, ponga la mirada en las cosas de arriba. Entonces, queremos tener vidas espirituales, queremos tener buenas vidas espirituales, pero no queremos estudiar, no queremos orar. Cuando vienen los problemas, Señor, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Claro que sí. Es porque has descuidado tu vida espiritual. Entonces, es necesario perseverar en la oración. Claro, claro que es necesario. Velando en ella con acción de gracias, con expresiones de agradecimiento, con palabras de gratitud. No siempre es pedir, pedir, pedir. Es cierto que nuestras peticiones tienen que estar puestas delante de Dios. Pero a veces, hermanos, Dios nos da tanto, tanto nos da Dios, que lo más que podemos hacer es darle gracias. Darle gracias. A veces no hay nada que pedirle, dar gracias. Y estar ahí reposados en oración, poner una canción, escuchar una canción mientras oramos, algún canto bonito que nos ministre y darle gracias a Dios. Ser agradecido con Dios. Hay que aprender a ser agradecidos con Dios. A veces somos mal agradecidos. Hay que aprender a vivir una vida agradecidos con Dios. Definitivamente la oración es una de las armas más poderosas para seguir avanzando, hermanos, como cristianos. Jesús es nuestro gran ejemplo de oración. Si nosotros vamos a Juan capítulo 11, versículo 41, encontramos Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué dice Jesús? Doy gracias por haberme oído. Él era un ejemplo de oración. Recordamos aquel tiempo cuando él fue al monte a orar. Siempre Jesús estaba en oración. Debemos orar por nuestros hermanos. Esta es otra cosa que debemos tomar en cuenta con respecto a la oración. Orar por nuestros hermanos. Si algún hermano está enfermo, dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Orar por los hermanos es parte de nuestro llamado como creyentes. Orar por los pastores. ¿Está orando usted por su pastor? ¿Está orando usted por los hermanos? ¿O es usted esa persona que solamente yo? ¿Cómo estamos
Cuando nos examinamos, ¿cómo nos encontramos? Los cristianos somos una sola familia en la fe. Y lo menos que podemos hacer nosotros es orar por nuestros hermanos. ¿Está usted orando por los hermanos de la iglesia? ¿Está usted orando por los hermanos del mundo? Alrededor del planeta, de todo el globo terráqueo, en todos los países del mundo, hay cristianos. Y algunos de ellos están pasando por situaciones complicadas. Y nosotros debemos orar por ellos. Orar por nuestros hermanos. El ruego constante a Dios, o estar orando, estar rogando constante a Dios. Y sabiendo que los oídos de Dios están siempre atentos para oír nuestro ruego. A Él vamos en oración, a Él acudimos, Dios nos escucha. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, escucha hermano, sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está dispuesto a escucharnos. Está atento, Él está atento a escuchar, porque somos hijos de Él. Si en este momento un hijo mío, una hija mía viniera aquí y me dice, papi, tengo una situación urgente, inmediatamente, hermanos, inmediatamente la vamos a atender, porque yo soy el papá de ellos. Dios está atento a nuestras oraciones. Tal vez lo que tenemos que aprender es a que hay un tiempo para responder de Dios. Y hay cosas que Él nos concede y hay otras cosas que Él no nos concede. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor, dice, está contra aquellos que hacen el mal. Los que hacen el mal, el rostro del Señor está contra ellos. Pero el rostro del Señor, para nosotros sus hijos, está atento a nosotros. Una última cita de lo atento que está el Señor. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es importante, hermanos. Insisto, velar en oración es parte de nuestra actividad cristiana. ¿Está usted orando? Si usted no está orando, yo se lo dejo como inquietud hoy. Y mi consejo es, comience a hacerlo. Saque un tiempo, disponga un tiempo para orar por sus hijos, por sus esposos, esposas, por sus familias, por la iglesia, por los hermanos de la iglesia, por el pastor. Siempre tenga un tiempo de oración. Y evidentemente, ese es un tiempo de oración constante, permanente, y también un tiempo donde usted pueda ir apartado, reposado, a tener un tiempo también de oración con Dios. Bien, dice entonces el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. El apóstol Pablo estaba pidiendo, perdón. Y aquí tenemos, hermanos, una vez más, la muestra de la humildad del apóstol Pablo, que siendo un hombre de verdad, que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo, vio cosas inefables que no le es dado al hombre, que no le es dado hablar. Y aquí lo vemos en Colosenses 4:3, pidiendo que oraran por ellos. Colosenses 4:3. Orando, dice, vamos a ver cómo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahí tenemos al apóstol Pablo pidiendo oración. Eso muestra la humildad de este hombre de Dios y la humildad que tenemos que tener todos nosotros. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Vea lo que pedía, para que el Señor abriera puerta para seguir predicando, para seguir dando a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, eso lo habíamos estudiado. Y el gran misterio, ¿cuál era? Que los gentiles, usted y yo, somos coherederos del mismo cuerpo, copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que ahora ya no solamente son judíos, sino ahora a todos los judíos y gentiles. Y los judíos no podían entender cómo era posible que los gentiles estuvieran siendo salvados. Pues ese es el misterio oculto que se ha revelado, de que Cristo es para todos. Cristo trajo la salvación para todos. Entonces, el apóstol Pablo está pidiendo aquí a los hermanos de Colosas que oren por ellos, por Pablo y por los compañeros de él que estaban ahí, para que el Señor abriera puerta para la palabra, para que hubiera apertura para predicar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el mensaje de salvación. El mensaje que lo tenía él en cadenas, porque cuando el apóstol Pablo está aquí está preso. Probablemente estaba preso en Roma cuando escribía esta carta. Para que manifieste, dice, para que lo manifieste como debo hablar, para que manifieste a Cristo como debo hablar. Entonces vemos a un hombre que está lleno de Dios, pero pidiendo oración. Así debemos estar nosotros, llenos de Dios, pero siempre orando, siempre clamando a Dios, siempre poniendo nuestras peticiones delante de Dios. Eso es humildad, eso es reconocer nuestra pequeñez delante de Dios. A veces el ser humano tiende a sentirse independiente de Dios, casi que se puede valer por sí mismo. Cuando en realidad, hermanos y hermanas, no llegamos, pero ni a cucarachas. A veces uno mira una cucaracha y ¡pa! Le puso el pie encima y la estripó, uno y dice, cucaracha, se murió. Pero, ¿no le parece a usted que a veces nosotros somos tan poca cosa? Que con tan poquito, hermanos, una caída, algo que nos caiga en la cabeza o una mala caída, y con eso ya tenemos para estar ahí corcoviando, o por qué no hasta morirnos con una cosa tan sencilla. Necesitamos de Dios, necesitamos vivir una vida de oración, una vida constante de oración, donde estamos, lo que estamos haciendo, constante. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta parte. Queda todavía pendiente la tercera parte, pero la vamos a abordar en la próxima semana. No sin antes recordarles, invitarles a nuestro culto el día domingo a las 10:30 de la mañana, como siempre lo estamos haciendo, aquí en el salón Fun Time. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Vamos a la parte de preguntas y de comentarios.